Entonces, bueno, pues, bueno, muy contento pudiendo ejercer esa labor evangelizadora acá, ¿sí? Bendito sea Dios. Bien, les voy a compartir entonces el tema del mandamiento del amor. Voy a compartir pantalla. Espero que sea algo muy dinámico realmente. Traté de hacer algo muy ameno. Vamos a ver algunos videos, a escuchar unas canciones, como para que no sea solamente escucharme. También hay algunas citas bíblicas. Si alguien tiene por ahí a la mano la Biblia, que la tenga ahí cerquita y en el momento en que yo llegue a la cita, pues la busque y nos comparta, pues la pueda leer para que no se escuche solo mi voz y podamos pues reflexionar en torno a ese tema que realmente es que es muy grande, ¿sí? Cuando me decían, bueno, el mandamiento del amor, yo decía, pues madre, es que de eso se puede hacer una tesis. Incluso mi tesis de filosofía es sobre el amor y llevo 5 años escribiendo sobre el amor y es un tema grandísimo de abarcar. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo lo sintetizo? ¿Cómo resumo algo que es el mismo Dios? Porque Dios es amor, nos dice Juan. Entonces yo, ¿cómo sintetizo a Dios en unas diapositivas, en unas palabras? Y bueno, salió algo que espero que sea realmente muy bonito, que sea de provecho para todos ustedes y que más que darnos mucha teoría, porque es que muchas veces queremos como tener como muchos conocimientos, pero había un escritor del siglo pasado que se apellidaba, porque ya falleció, Chesterton, que él decía que nuestra religión no se convierta solamente en un cúmulo de teorías, sino que sea la vivencia de un idilio de amor. Entonces, con esta pequeña reflexión sobre el mandamiento del amor, espero que podamos tener realmente unas herramientas para poder vivir en esa gracia del mandamiento del amor y con esa gracia del mandamiento del amor podamos crecer pues como muy buenos cristianos. Entonces, bueno, voy a compartir por aquí. Bueno, no la quise llamar el mandamiento del amor, sino los mandamientos del amor, porque está el mandamiento de amar a Dios y el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿cierto? Entonces quiero que entendamos un poco este mandamiento no como desde una cosa individual, singular, sino como algo plural, ¿sí? Algo que implica una dinámica mucho más grande que el solo individuo, que la sola singularidad de la persona, sino que realmente abarca a la comunidad, abarca al prójimo, abarca a Dios, abarca muchas más cosas. Entonces, vamos a hablarlo en plural, los mandamientos del amor, como aquella realidad que abarca todos los mandamientos, ¿sí? Porque como lo vamos a ver en el mandamiento del amor, en los dos mandamientos del amor, se sintetizan los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, al hablar de todos los mandamientos en una sola cosa, pues qué mejor que poder hablar en plural. Y puse esta imagen de Jesús lavando los pies, porque recordemos que el Jueves Santo celebraremos en la misa vespertina de la Cena del Señor la institución de tres grandes realidades de fe: la Eucaristía, el sacerdocio ministerial y el amor, ¿sí? El mandamiento de la caridad fraterna. ¿Y quién nos dio ese ejemplo perfecto de amor? Jesús, que se abaja a lavar los pies de sus discípulos. Pero vamos a ver que no se queda solamente ahí. Entonces, para poder iniciar, pues es necesario que nos pongamos en manos de Dios, ¿cierto? Pero antes de orar, quiero que veamos un momentico esta frase de Henry Nouwen que dice, rezar es escuchar la voz del amor. De eso se trata la obediencia. La palabra obediencia viene del latín ob audire, que significa escuchar con atención. Si no escuchamos, nos volvemos sordos a la voz del amor. Entonces quiero que hoy, en este encuentro, en este compartir, en los momentos de oración que durante él vamos a tener, oremos en esta tónica, en que no vamos nosotros a hablar mucho, sino que vamos a escuchar la voz del amor y que escuchándolo con mucha atención nos hacemos obedientes al amor. Si hablamos del mandamiento del amor, hablamos de que debemos obedecer el mandamiento. Pero miren que obedecer en esta tónica del amor no significa una represión o no significa un mandato. No significa, es que si usted no obedece será castigado. No. Obedecer significa escuchar con mucha atención. ¿Y a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Dios que nos habla. Vamos a escuchar a Dios que con su palabra hace nuevas todas las cosas y también hará de nosotros hombres y mujeres nuevos. Entonces, ¿cuál es la tónica de esta oración? Que escuchemos con mucha atención
qué es lo que Jesús nos va a decir, qué es lo que Dios nos va a decir, y no nos hagamos sordos a la voz del amor. Porque como muchas veces nos hacemos ciegos ante las cosas de Dios, nos hacemos ciegos, ¿sí? Que uno dice, tenemos que ver con los ojos de la fe, pues también tenemos que oír con los oídos de la fe. Entonces, vamos a hacer una oración que realmente no se sabe quién escribió. Se le atribuye a Juan de la Cruz, a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Ávila. Y es un poema que nos va a hablar de una realidad del amor entregado en la cruz, ¿sí? Y con esa oración quiero que iniciemos. Entonces, pues yo la voy a hacer y cada uno de ustedes la sigue en sus casas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Roguémosles en esta noche al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, que ilumine nuestras mentes, nuestros espíritus y nuestros corazones, para que seamos como el apóstol Juan, ese apóstol que en la última cena recostó su cabeza en el pecho de Jesús y escuchó los latidos de su corazón. Qué experiencia tan maravillosa escuchar el corazón de Jesús que late. Por eso Juan es el evangelista del amor, porque es que escuchó el amor directamente del corazón de Jesús en su pecho cuando se recostó sobre él en la última cena. Seamos como Juan e inclinemos nuestro oído al corazón sagrado de Jesús para aprender de sus latidos a amar, para que nuestro corazón lata al ritmo del corazón de Jesús, para que nuestro corazón ame al ritmo del corazón de Jesús. Roguémosle al Espíritu Santo que nos conceda esa gracia, de esa virtud maravillosa del amor, para que así nosotros, sintiéndonos plenamente amados por Dios, podamos, en un acto muy generoso de vida, amar a todos nuestros hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el primer mandamiento, si alguien tiene ahí la Sagrada Escritura, una persona que por favor me busque el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6. Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 6. Y otra persona que me busque, por favor, del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 6. Sí, capítulo 6, del 4 al 6 del Deuteronomio. Y Éxodo 20, del 2 al 6. Y por favor, pues el que encuentre primero Éxodo nos lee Éxodo y después leemos el del Deuteronomio. Ya tengo Éxodo. Listo, te escuchamos. ¿Del 2 al 6? Sí, 20 del 2 al 6. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o aquí abajo en la tierra o en el agua bajo la tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero demuestro mi fidelidad por generaciones a todos los que me aman y guardan mis mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es el primer mandamiento según el Éxodo. Nos dice que el amor, ¿sí?, es el fruto de adorar solo a Dios. Pero los israelitas en su camino por el desierto fueron reinterpretando ese mandamiento. Y en el libro del Éxodo no lo van a, en el libro del Deuteronomio no lo van a presentar con otras palabras. ¿Alguien ya tiene el Deuteronomio? Yo lo tengo, Fray. Listo, te escuchamos. Dice, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta el 6, sí. Sí. Que penetre en tu mente estas palabras que yo te he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo en el pueblo de Israel este primer mandamiento va a comprender dos cosas. Primero, que el Señor es solo uno, solo un Dios. Y a ese Dios debemos amar, y solo a ese Dios debemos rendir culto, y no debemos adorar imagen de un Dios extraño, ¿sí? Vemos cómo evoluciona el texto. En el Éxodo se presenta un mandamiento muy castigador, ¿sí? Y el pueblo de Israel en su camino por el desierto, recordemos que el Éxodo se escribe, cuenta, narra esos primeros años en el desierto, la salida de Egipto y todo ese recorrido. El libro del Deuteronomio presenta ya los finales del Éxodo, ¿sí? Ya muy pronto a entrar a la tierra prometida. Me preguntan por acá que recuerde la cita del Deuteronomio, es capítulo 6, versículos 4 al 6. Voy a escribirla ahí en el chat para que la tengan. Entonces, como vemos, ese camino por el desierto los llevó a descubrir que Dios no es un Dios que castiga por odio o que castiga por represión, sino que es un Dios que corrige amorosamente, como el padre que amorosamente corrige a sus hijos. Y entonces el pueblo de Israel reinterpreta ese primer mandamiento y dice, bueno, no solamente es no adorar otras imágenes, no es solamente no tener otros dioses, es amar al único Dios porque Él nos ha amado primero. Y por eso en el Deuteronomio nos encontramos con esta frase que está aquí en la diapositiva y que es fundamental para entender el primer mandamiento en el contexto de Jesús. Recordemos el video, cuando el maestro de la ley le pregunta cuál es el primer mandamiento, Jesús no dice amar a Dios, dice, oye Israel, el Señor tu Dios es solo uno. Esa palabra, escucha Israel, oye Israel, que en hebreo se dice Shema Israel, es fundamental para entender el mandamiento del amor. ¿Recuerdan la frase que poníamos antes de orar? Que obediencia es escuchar con atención. Pues el mandamiento más importante empieza con una escucha atenta. ¿Por qué empieza con una escucha atenta? Porque es que yo no puedo amar si antes no he sido amado. ¿Y quién es el primero en amarme a mí? Dios. Entonces yo debo escuchar ese sonido del amor de Dios para poder amar a Dios. Es de la experiencia de Dios que me ha amado a mí primero. Es de la experiencia de Dios que desborda su amor generosamente sobre mí que yo puedo amar a Dios. Y por tanto, el primer mandamiento siempre debe ser entendido desde esa obediencia como una escucha atenta de Dios. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solo uno. Amarás al Señor con lo que somos, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro ser. No lo amamos con un pedacito. No lo amamos solo con el corazón, ni lo amamos solo con el alma. Lo amamos con todo lo que cada uno de nosotros es. Eso incluye nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, porque es que Dios nos ama con eso. Dios nos ama con nuestras debilidades, aunque procura que siempre en el camino nosotros vayamos superando aquello que nos hace débiles para ser cada vez más fuertes. ¿Sí? Pero eso no implica que Dios odie nuestra debilidad. No, Dios nos ama con nuestra debilidad. Cuando caemos, Dios nos sigue amando. Cuando fallamos, Dios nos sigue amando. Pero si queremos experimentar ese amor, ¿qué debemos hacer? Escuchar. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solo uno y a Él solo amarás. Entonces, el primer mandamiento, más que solamente vivir la experiencia del amor a Dios, es vivir la experiencia de escuchar a Dios para dejarnos amar por Él. Si no vivimos la experiencia de escuchar a Dios para dejarnos amar por Dios, difícilmente lo vamos a poder amar. Casi que imposible, sería imposible amarlo si no nos dejamos primero amar por Él. Entonces, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, implica escuchar ese amor de Dios. Y este primer mandamiento va a abarcar los tres primeros mandamientos. Si yo amo a Dios, no usaré su nombre en vano, y si yo amo a Dios, santificaré sus fiestas.
¿cierto? Y de ese amor de Dios se desprende el amor al prójimo, que comprende los otros 7 mandamientos y que veremos a continuación. Entonces, el segundo mandamiento, ámense los unos a los otros, pero no solamente el ámense los unos a los otros, pone una condición, como yo los he amado, no como cualquiera los ama, sino como yo los he amado. Alguien que por favor me busque 2 textos del Evangelio de Juan. Primero, Juan 13, capítulo 13, del 34 al 35. Voy a escribirlos en el chat para que los puedan tener. Juan 13, del 34 al 35. Y otra persona que me busque, Juan 15, del 12 al 14. Ya tengo Juan 13, 34, 35. Listo, te escuchamos. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se darán cuenta que son discípulos míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, es una condición para ser discípulo de Jesús, amar como Él amó. Y ahora, ¿qué nos dice Juan en el capítulo 15? En el capítulo Yo lo- 15, Lo tiene Dorisita. versículo Del 15, 12 al 12 al 14. 14. Yo lo tengo. 14. Este Listo. es mi mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les he mandado. Ya no los llamo siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor. Yo les he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Bien, vemos que aquí se profundiza un poco más esa condición. ¿Sí? Ya nos llamo siervos, los llamo amigos. ¿Sí? Vemos entonces una realidad muy importante. En primer lugar, más de una vez Jesús habla del mandamiento del amor. No solamente lo habla en la última cena, sino que en diversas ocasiones les insiste a sus discípulos que hay un nuevo mandamiento. ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y a medida de que va caminando con sus discípulos, va profundizando en ese mandamiento. Miren que en Juan 13 solo habla de que la condición es amarse como Él nos ama. Pero ya más adelante, habiendo caminado, nos ponen en el chat, hay prójimos que nos la ponen muy difícil, ciertamente. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y a medida el texto bíblico va avanzando como avanza la vida de Jesús, ¿cierto? Entonces miremos que más adelante, capítulo 15, es decir, mucho tiempo después del capítulo 13, vuelve a poner Jesús el mandamiento del amor, pero ya lo profundiza más. Entonces, él va a medida que va enseñándole a sus discípulos la importancia de amar con sus obras y con sus palabras, también les va profundizando en que ellos tienen que sumergirse en esa tónica del amor, ¿sí? En que ellos deben sumergirse. Eso es fundamental, ¿sí? Eso es muy, muy, muy importante, porque eso nos va a permitir entender que no solamente es amar como Dios nos ama, sino que es que el amor más grande es el que es capaz de entregar su vida por sus amigos. Y eso ya es muy fuerte. O sea, morir por amor. Testimonios de esos en la iglesia, muchísimos, los mártires. Muchos mártires que entregaron su vida por el evangelio, muchos. Pero también entregar su vida implica donarnos generosamente. Las madres donan su vida al educar a sus hijos. Se trasnochan, lloran, están entregando su vida. Un amigo muy cercano puede entregar su vida por otro amigo, sin necesidad de morir. Aquí debemos preguntarnos es, ¿qué significa entregar la vida?
¿Qué significa entregar la vida? Sí, significa morir. Esa es la máxima expresión de la entrega de la vida, morir. Pero también entregar la vida significa muchas otras cosas. Significa ser generosos. Significa tener empatía, ponerme en los zapatos del otro, comprender su situación para amarlo a pesar de esa situación. Muchas veces se ven muchos casos de amigos, de parejas, de familias que pelean por situaciones muy pequeñas que son fruto de no haber entendido la realidad por la que el otro estaba pasando. Entregar la vida significa comprender esa vida del otro para yo amarlo en su dificultad, en su debilidad, incluso en su pecado. Porque si Dios nos ama en el pecado, en la debilidad, nosotros también debemos amar en el pecado, en la debilidad. No buscando que la persona se quede en el pecado, sino amándola para que salga del pecado. Que vea entonces en nosotros no un juez que la juzga por su pecado, sino en un hermano que la ama y le tiende su mano para sacarla del pecado. Eso también es entregar la vida. Como nos ama Dios, amarnos todos, dar la vida por todos, pero nos introducen qué es ese dar la vida. Si no hay justicia, no hay amor. ¿Sí? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Eso también es entregar la vida. Cumplir y vivir las obras de misericordia son herramientas que nos ha dado la iglesia y Dios para poder vivir el mandamiento del amor. Recordemos que son 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al forastero, visitar enfermos, visitar presos, ¿sí? Enterrar los muertos, enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, consolar al que está triste, corregir con fe, con paciencia al que se equivoca, soportar con paciencia los defectos de los demás, orar por los vivos y por los difuntos. Entregar nuestra vida es actuar como Dios actuaría en el mundo. No solamente vino Dios a morir en la cruz, Dios vino a sanar, vino a liberar. Dios vino a vivir esas obras de misericordia, así entregó él su vida. Que el punto culmen y final fue la cruz, cierto. Y que es la máxima expresión de la entrega de la vida, cierto. Pero no fue lo único que hizo Jesús. Hizo muchas más cosas. Devolvió la vista a los ciegos, expulsó a los demonios, hizo caminar a los cojos. Sí, de pronto ni tú ni yo tenemos todavía ni la fe tan grande ni el poder espiritual tan grande para hacer lo que hicieron Pedro y Juan. Levántate y vuelve a andar. Pero sí podemos, en justicia y amor, calmar el hambre del quien lo necesita. Sí podemos, en justicia y amor, consolar al que está triste. Y aunque no sepamos que esté triste, por lo menos darle una palabra de aliento. Sonreírle. Bueno, con el tapabocas ahora es muy difícil sonreírle a la gente en la calle, ¿sí? Bueno, duro, pero sí, que se note como esa cercanía, como esa empatía, ¿sí? Como, hey, soy cristiano y estoy para ti. Recordemos lo que decía no solo la Sagrada Escritura, sino tantos autores. ¿Cómo identificaban a los cristianos? Hey, miren cómo se aman. ¿Será que la gente dice eso de nosotros? ¿Será que la gente nos ve en la calle y dice, ve, mire estos cómo aman? ¿O pasamos desapercibidos como un ciudadano más? Amarse los unos a los otros es que la gente vea que de nosotros brota el amor, con pequeñas acciones, con lo mucho poco que podamos compartir. Y si no tengo en este momento abundancia de bienes materiales, puedo compartir mi tiempo, puedo compartir una palabra de aliento. No tengo dinero, le decía Juan y Pedro al paralítico que estaba en la puerta del templo. No tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cuántas personas en tristeza, esta pandemia, cuántas personas ha traído depresión, tristeza, angustias, miedos? ¿Qué les hemos dado? No tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, siente su amor, siente su esperanza. Seamos esos instrumentos del amor de Dios. No tenemos que ser superhéroes que hagan grandes cosas. Ni en nuestras manos está salvar todo el mundo, pero sí está poner ese pequeño granito de arena
para hacer de nuestro entorno un entorno mejor, para ser constructores de una sociedad más justa y más humana, de un mundo mejor, donde reine el amor. El documento de Puebla, el episcopado latinoamericano se ha reunido 5 veces, en Medellín, se reunió en Santo Domingo, bueno, en Puebla, aparecía en varias partes, pero cuando se reunió en Puebla, decía, la misión de la Iglesia latinoamericana es ser la nueva constructora de la civilización del amor. Y ese es el reto de todos nosotros que seguimos a Jesucristo en la fe de la Iglesia Católica, ser constructores de la civilización del amor. Así ponga yo una pared completa o un ladrillito, pero lo que según mi capacidad pueda poner, me ayuda a construir esa civilización del amor. Y así vivo yo los mandamientos del amor. Pequeñas acciones, pequeños detalles. Reconocer a Dios en su creación me hace amar más a Dios, porque entonces lo voy a escuchar yo en el susurro del viento, en el canto del ave, en el rumor del río. Ver a Dios en los pobres, como en el texto bíblico. Donde están estos, los más pequeños, ahí estoy yo. Ver a Dios en mi hermano triste que sufre. Ver a Dios también en mí y amarme también a mí. Ver a Dios en los sacramentos. Vivir el amor, vivir el mandamiento del amor es vivir la cotidianidad de nuestras vidas en una tónica diferente. Vivir la cotidianidad de nuestras vidas, como lo diría Pablo, no siendo yo, sino Cristo viviendo en mí. A veces es difícil, nos lo decían en el chat. Bueno, pero es que con algunos prójimos es muy, muy difícil. Me están pidiendo por el chat que comparta los links del video de la canción. Yo se los comparto al final porque como los incluí en la diapositiva para no estar saliendo y entrando, entonces al final yo los cojo de YouTube y se los envío. ¿Listo? Sí, realmente hay prójimos que es difícil. Eso no lo podemos negar. Somos humanos y tenemos sentimientos, debilidades, ¿sí? Yo me imagino que a pesar de que Jesús sabía que un amigo lo iba a traicionar, le debió haber dado muy duro. Él por ser Dios no lo llegó a odiar ni a repudiar, pero le debió haber partido el corazón que un amigo lo traicionara, que un amigo lo negara, que sus cercanos lo abandonaran. Es difícil. Ciertamente es difícil y debemos tener un proceso de fe y de oración muy fuerte para llegar a amar a nuestros enemigos. Eso no se logra de la noche a la mañana, mis queridos hermanos y hermanas. Pero lo que debemos tener muy claro es que amar a nuestros enemigos no implica ir y de una darles un abrazo, venga que yo lo amo a pesar de todo. ¿Cuál es el primer paso? No hacerles el mal, ni desearles el mal. Ese es el primer paso para poder amar a nuestros enemigos, amar a los que nos odian o aborrecen, es no tener con ellos los mismos sentimientos. Ciertamente por nuestra condición humana, de pronto no vamos a compartir con ellos muchas cosas. Sí, yo a quienes no quiero mucho, pues digamos que voy a hacer mi fiesta de cumpleaños, por poner un ejemplo. ¿Quiénes son los primeros de la lista? ¡Ay, mis enemigos son los primeros de la lista! No, eso no sucede. ¿Sí? Todavía no existe esa cercanía, esa empatía. Pero por lo menos no les deseo el mal, no actúo mal contra ellos, no hablo mal de ellos. Son actitudes pequeñas. ¿Sí? A mi enemigo no lo voy a poner, no sé, me imagino una pareja de esposos, tuvo su bebé. No, los padrinos, mis enemigos. Mira, busca tú a tu mayor enemiga y yo a mi mayor enemigo y que sean los padrinos de bautismo. Eso no sucede. ¿Sí? Son actitudes ya con un extremo muy grande. Pero ¿cuáles son los primeros escalones que debemos subir? Actitudes pequeñas, pequeños granitos de arena que podemos cumplir. ¿Qué nos cuesta no hablar mal de mi enemigo? No nos cuesta, sino que nos gusta ensañarnos. Nos gusta muchísimo. ¿Sí? ¿Qué me cuesta desearle el bien? No sé, supe que alguien a quien no quiero está empezando un proyecto. Hombre, pues Dios quiera que le vaya bien. ¿Por qué desearle que le vaya mal? No tenemos necesidad de eso. No nos está quitando nada. Son actitudes pequeñas y actitudes muy sencillas de nuestro día a día. Sí, el bus no me paró donde yo le timbré que me parara. De todas formas me bajo y le digo muchas gracias.
¿sí? Porque me prestó un servicio a pesar de la situación difícil. Me prestó un servicio. Son actitudes muy pequeñas. Podemos aquí quedarnos mencionando muchas, pero cada uno de ustedes puede descubrir en su vida cotidiana qué actitud puede cumplir para amar a quien es su enemigo, con quien no se la lleva bien, quien le cae mal. ¿Sí? Yo sé que es difícil, pero si empezamos con esas actitudes pequeñitas de por lo menos no desearle el mal, ¿sí? De por lo menos no hablar mal de esa persona. Sí, de pronto tengo sentimientos duros, encontrados, me ha roto el corazón. Sí, pero empiezo con cosas muy pequeñas. La herida después irá sanando con fe, con oración, con sanación, con reconciliación. Pero el primer paso que debo dar es esas pequeñas acciones. Pero bueno, a todas estas hemos hablado mucho del amor. ¿Pero qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Sí? La Biblia nos lo responde de una forma muy fácil. Entonces, alguien que por favor me busque en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Capítulo 4, versículos 7 a 11 de la primera de Juan. Dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos porque Él está en ustedes. Es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo. Y los que son del mundo los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto, pues, podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a los otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Capítulo 4, versículo 8 de la primera de Juan nos lo dice muy claro. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, ¿qué es el amor? Es Dios, ¿cierto? El amor es Dios, en sencillas palabras. Pero ¿cómo entender? O sea, si nos cuesta entender a Dios, ¿sí? Conocemos muchas cosas, que está presente en la Eucaristía, que Él creó el mundo, y sabemos por fe, por tradición de la iglesia, por los dogmas y demás, muchas cosas de Dios. Pero a pesar de eso, Dios está en un misterio insondable que no alcanzamos a abarcar. Y si Dios es amor, entonces el amor está en ese mismo misterio insondable, profundo, que no logramos abarcar. ¿Cómo entender el amor entonces en palabras sencillas, en palabras humanas? ¿Cómo entender el amor? La imagen que hay en esta diapositiva es un corazón, que es como solemos representar el amor, ¿sí? Pero dentro de ese corazón hay una cruz. Y de ese corazón con esa cruz sale luz, ¿sí? Que va disipando la tiniebla que está detrás de la imagen, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar con esta imagen de centrar en palabras humanas cómo podemos definir el amor. Para muchos, el amor será un sentimiento, y ese sentimiento está representado en el corazón, ¿cierto? Para muchos es una emoción, un sentimiento, ¿sí? Entonces, yo te amo, tú me amas, nosotros nos amamos, un verbo que conjugamos para expresar un sentimiento. Eso es una de las muy posibles definiciones del amor. Para otros, amor será una experiencia. Yo he experimentado que Dios me ama. Entonces ahí está la cruz. La cruz es una experiencia de amor. Entonces para muchos el amor no es solo un sentimiento, sino que también es una experiencia. ¿Sí? No amo de buenas a primeras, sino que llevo un camino, una experiencia, un proceso para poder amar. ¿Sí? Uno de pronto en relaciones muy cercanas, de pareja o de amigos muy, muy cercanos, lo puede entender cuando hace el cambio de palabras. Uno normalmente usa el te quiero, ¿sí? A amigos ahí muy... Pero cuando ya, por ejemplo, un esposo con su esposa ha caminado mucho en ese camino del amor, ya no le dice te quiero, sino te amo. Porque ya tiene una experiencia que lo ha hecho subir de nivel. Pero querer también es amar. ¿Sí? Ya lo veremos un poquito más adelante. Pero entonces, para unos es un sentimiento, el corazón, para otros es una experiencia, la cruz, ¿sí? Para otros es un camino. Esa luz que sale del corazón y de la cruz forma, digámoslo así, caminos. Sus rayos forman caminos. Entonces es un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es Dios
y Jesús es camino, entonces el amor también es camino, también es luz, también es verdad, también es vida. Todas las características que son de Jesús también serán características del amor. El amor es resurrección, el amor es luz, el amor es verdad, el amor es vida, el amor es camino, ¿sí? Y eso se refleja aquí en esta imagen muy sencillamente. Son luces que salen como caminos y que a dónde conducen. ¿De dónde salen? De la verdad que es la cruz, ¿sí? De la verdad que es la cruz y salen para abarcar todo el mundo. Entonces miremos que el amor lo podemos definir de muchas formas. Incluso si uno se va y busca en un diccionario, no lo tengo acá, pero alguna definición encontrará, ¿sí? Alguna definición va a encontrar. Entonces, eso es muy importante, que reconozcamos que el amor abarca tantas cosas que comprenderlo propiamente en la teoría va a ser muy difícil. Y por eso, el amor, más que comprenderlo en la teoría, ¿qué necesitamos para entenderlo? Vivirlo. Si no lo vivimos, no lo vamos a entender. Nos podemos quedar conceptualizando toda la vida sobre el amor y no lo vamos a comprender si no lo vivimos. Bien. Aquí algo que nos ayuda a dinamizar esto. Siempre pensé que el amor tenía forma de corazón, pero en realidad tiene forma de cruz. ¿Sí? Así entendemos el amor cristiano. El amor cristiano es mucho más que un sentimiento. Entonces aquí ya hay una característica especial de lo que es el amor entendido desde la fe. No es que deje de ser sentimiento, sino que es mucho más que un sentimiento, porque es que en la cruz también hay un corazón derramando sangre, que es el corazón de Jesús. Entonces no deja de ser corazón, pero ya no es el corazón tiernito, ¿sí? De te amo, sino que es el corazón que está clavado en la cruz. Es mucho más grande. ¿Sí? Es un corazón, el corazón de Jesús se eleva sobre la tierra en la cruz, para desde la cruz, en su verdadero amor, abrir sus brazos y abrazar a todos. Entonces, desde la fe, el amor debe ser mucho más que un sentimiento. Porque es que si dejamos el amor como un sentimiento, sería algo muy soso. Porque es que los sentimientos vienen y se van. Yo en un momento estoy triste y en otro puedo estar feliz. En un momento puedo tener miedo y en otro esperanza. En un momento puedo tener amor y en otro odiar. No, así no debe ser. Por eso el amor debe ser más que un sentimiento, porque no es algo que yo deba estar cambiando. Del odio al amor y del amor al odio hay un solo paso, dicen muchos por ahí. El amor cristiano no es así. El amor cristiano nunca retrocede hacia el odio. Nunca. Puede que el amor humano sí, tenga caídas y llegue a odiar, pero el amor cristiano no. El amor cristiano siempre está mirando hacia arriba, hacia lo eterno, hacia el infinito, hacia Dios, hacia el cielo. Por eso no es un corazón. O bueno, sí es un corazón, pero es un corazón clavado en la cruz. Cuando uno escucha la palabra pasión, ¿sí? El triduo pascual que iniciamos con el Jueves Santo, en la tarde, con la misa vespertina, la cena del Señor, nos va a introducir a la pasión de Jesús. Pero es que la palabra pasión en nuestro contexto social actual se ha desvirtuado. Entonces, la palabra pasión se usa, por ejemplo, no sé, estamos en un parque y vemos a una pareja de novios besándose intensamente en una banca. Y uno dice, ¿cómo se besan de apasionadamente? ¿Cierto? Entonces usamos la pasión para eso. Usamos la pasión para cuando alguien hace con mucho esmero algo. Mire, ese como trabaja con pasión, tiene pasión por su trabajo. Sí, pero nos olvidamos que alguien nos dio el ejemplo perfecto de pasión. ¿Qué es pasión? Entonces, que desde el sentido de Cristo, que sufre una pasión, y su pasión no es ni bella, ni placentera. Esa no es la pasión de Jesús. La pasión de Jesús no es como el beso apasionado de los novios en el parque, que es placentero, que es tranquilo, que es bello. La pasión de Jesús no es un trabajo como el que trabaja apasionadamente. La pasión de Jesús es una entrega amorosa. La pasión de Jesús es el ser capaz de sufrir, pero no
porque es masoquista, porque quiere el dolor, sino porque reconoce que en su sufrimiento, en su sangre, en sus lágrimas, en sus heridas y en su muerte, redimirá al mundo entero. Entonces la pasión de Jesús es su máxima experiencia de amor, que inicia con ese camino doloroso desde que es apresado y culmina con su muerte en cruz. La pasión no solo es el camino, es toda su vida. Toda su vida ha sido una pasión, toda su vida. Y por eso el amor cristiano tiene forma de cruz, porque es que en la cruz se sintetiza toda la pasión de Jesús. Toda la pasión de Jesús tiene su resumen en la cruz. En la cruz están sus lágrimas, está su sangre, están sus clavos, está su corona, está su muerte, están las llagas del camino que siguió, está la realidad de los que lo abandonan, está la realidad de los que le escupen, de los que lo injurian. Está toda la realidad de odio que vive Jesús y a la cual responde con amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es más que el corazón. El amor cristiano es un amor apasionado y no solamente porque sea hermoso o bello o placentero, sino porque es un amor capaz de sufrir para darle vida a los demás. Es un amor capaz de entregarse generosamente. Es un amor capaz de asumir el dolor, de asumir el sufrimiento como una realidad necesaria para resucitar. Porque sin la muerte en cruz de Cristo, no hubiera habido resurrección. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera habido resurrección. El amor sufriente no es un amor masoquista, no es un amor inhumano. Es el amor del cristiano que sabe que debe morir para poder resucitar. Es el amor del cristiano que reconoce en el dolor, que reconoce en el sufrimiento el camino de la cruz por el cual se llega a la resurrección. Por eso, en el tiempo de Cuaresma y en estos primeros días de la Semana Santa, se nos invita constantemente a morir al pecado para resucitar a una vida nueva. Y eso es amor. Amor es darle la espalda al mal, a lo que no es bueno. Amor es caminar por el camino de Jesús, que implica cruz. Amar implica tomar nuestra cruz, ir detrás de Jesús, morir con Él para resucitar con Él. No tengo más que adorarte, mi vida, entregarte. Pero para entender esta experiencia de la cruz, alguien que por favor me colabore leyendo de la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 13. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 13. Del capítulo 2, ¿de qué me decías? Versículos 5 al 13. Lo tengo. Listo, te escuchamos. Procura tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello Dios le exaltó sobre manera y le otorgó un nombre
un nombre que está sobre cualquier otro nombre, para que al nombre de Jesús doble su rodilla los seres del cielo, de la tierra y del abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, sacrificio y ofrenda de vuestra fe. Ay, no, ya me pasó. No, olvidé. Segundo, Mira, del 5 al 13. de hecho Dios exaltó soberanamente y le otorgó el nombre, cualquier otro nombre, para que el nombre de Jesús doble su rodilla los seres del cielo, de la tierra, del abismo y de toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de gloria y de Dios Padre. Por tanto, queridos hermanos, como siempre habéis obedecido, no solo durante mi presencia, sino también y mucho más mientras estuve ausente, trabajad por mí, por vuestra salvación, con profundo acatamiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este himno de Pablo, que es conocido como el himno cristológico de los filipenses, nos habla de esa experiencia de la cruz a la cual toda rodilla se doble. Y es que es demasiado bello, ¿sí? Es demasiado bello. Es el texto que escuchábamos ayer, ¿sí? La segunda lectura de ayer, Domingo de Ramos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le otorgó el nombre sobre todo el nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. La experiencia de esta canción es la experiencia que narra aquí Pablo, y que nos muestra cómo por amor Dios desciende a tomar la condición débil del ser humano para rescatar al ser humano. Es la muestra más perfecta del amor. ¿Y qué nos queda a nosotros ante tan gran muestra del amor? Doblar nuestras rodillas. Toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, incluso en los abismos, y proclame que Jesucristo es Señor. Es una experiencia de cruz maravillosa, dura, pero maravillosa. Bien, pero entonces en este sentido, ¿hay una o hay varias experiencias de amor? Y yo quiero decirles algo que es una realidad, y es que a pesar de que el amor es solo uno, el que desciende de Dios, ese amor se manifiesta de muchas maneras, bueno, de 4 maneras diferentes. Y es una realidad muy cierta. Si no, veamos ejemplos. Uno no ama de la misma forma a la mamá como ama a un amigo. Un padre de familia no ama de la misma forma a un hijo como ama a su pareja. Uno no ama de la misma forma a un amigo como ama a Dios. Son experiencias diferentes del amor. Son experiencias muy diferentes. Todas son amor, ciertamente todas son amor, pero se viven de una forma diferente. El amor en una familia es muy diferente al amor en un grupo de amigos. Aunque ambas experiencias sean amor, se viven y se manifiestan de maneras diferentes, ¿sí? El amor que le tengo a Dios es muy diferente al amor que le profeso a la familia o que le profeso a los amigos, aunque también es amor. Pero las manifestaciones de ese amor, las expresiones de ese amor, las experiencias de ese amor son diferentes. El problema está en que nosotros en el español solo tenemos la palabra amor para recrear y abarcar todas estas experiencias de amor. Ahí está la cruz, la familia, la pareja y los amigos. ¿Sí? Pero, ¿de dónde viene nuestra palabra amor? Del griego. Los griegos sí diferenciaban estas 4 nociones de amor. Y entonces ellos tenían un nombre para cada manifestación del amor. Un nombre para el amor de Dios, le llamaban ágape. Un nombre para el amor de la familia, le llamaban estergo. Un nombre para el amor de la pareja, le llamaban eros. Y un nombre para el amor de los amigos, le llamaban filia, que es el único que nosotros a veces nombramos de otra forma al decir te quiero. ¿Sí? Es como la simplificación de ello. Pero ¿qué quiero que entendamos con esto? Yo quiero que entendamos que es que
el amor lo podemos experimentar y vivir de muchas formas diferentes. Pero todas esas formas vienen de la misma realidad, que es Dios. Voy a leerles un fragmentico de una encíclica de Benedicto XVI que se llama Deus Caritas Est, Dios es amor. Dice así: Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en él tengan vida eterna. La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel, dándole al mismo tiempo una nueva profundidad y una nueva amplitud. En efecto, el israelita creyente reza cada día con las palabras del libro del Deuteronomio, que como bien sabe comprendían el núcleo de su existencia. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Jesús, haciendo de ambos un único precepto, ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo, contenido en el libro del Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino es la respuesta al don del amor con el cual viene Dios a nuestro encuentro. En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza o incluso con la obligación del odio y la violencia, este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. Por eso, dice el Papa, en mi primera encíclica deseo hablar del amor, del cual Dios nos colma y que nosotros debemos comunicar a los demás. Quedan así delineadas las dos grandes partes de esta carta. La primera, que hablará desde el comienzo de su pontificado sobre el amor de Dios, que es misterioso y gratuito, que se ofrece al hombre, y a la vez la relación intrínseca que tiene dicho amor con la realidad del amor humano. Y la segunda parte tratará de hablar de manera eclesial sobre el mandamiento del amor al prójimo. Para que les quede como las ganitas de leer la carta encíclica Deus Caritas Est, que es muy bonita. Dice al final el Papa de la introducción: mi deseo es insistir sobre algunos elementos fundamentales para suscitar en el mundo un renovado dinamismo de compromiso en la respuesta humana al amor divino. Entonces, el Papa nos lo dice aquí muy claro. Les voy a escribir en el chat la encíclica, que me la están pidiendo. Y bueno, aquí el Papa es muy claro, ¿sí? Toda la experiencia del amor viene de ese primer amor que es Dios. Sin el amor de Dios, las demás experiencias de amor serían imposibles de vivir. Yo no podría vivir el amor de amigos, el amor de familia o el amor de pareja si no me hubiera Dios amado a mí primero. Entonces, la gran experiencia del amor que abarca todas las experiencias del amor es el amor de Dios, el amor de la fe, el amor cristiano, el ágape, ¿sí? Ese amor generoso que desciende a la tierra, se hace pequeño, frágil, débil, muere en la cruz y resucita para nuestra salvación. Esa gran experiencia del amor es la que abarca todas las otras pequeñas experiencias del amor que se conectan entre sí, aunque cada una tiene sus particularidades, ¿sí? De esa experiencia del amor
el hombre trata de responder. Dios nos ama de una forma perfecta. Y nosotros, en nuestra imperfección humana, tratamos de retribuir, de responder a ese amor como nosotros amamos. Entonces, nosotros tratamos de responder al amor de Dios desde un amor más sencillo, más humano, pero con el mismo valor, con el mismo valor. Lo decía ahí el Papa, ¿sí? Al hablarnos de esa respuesta de amor del hombre a Dios. La respuesta de amor del hombre a Dios es el deseo ferviente del corazón de ser santo, porque en la santidad encontramos la perfección del amor. Por tanto, en la familia, en la pareja o en los amigos, debemos tratar de ser santos para cada día, cada vez amar mejor y amar más, amar en santidad. Así logramos trascender todas las experiencias del amor, las logramos trascender, ascender al amor de fe, al amor divino. Y hay una serie de pasos que podemos, digámoslo de cierta forma, decir. El año pasado tuve la gracia de con una misionera que se llama Laura Sastoque, realizar un conversatorio sobre el amor, ¿sí? Como la capacidad que tenemos de algo más grande. Al final, cuando terminemos, les voy a dejar en el chat el link de ese conversatorio y otro link donde está el resumen de ese conversatorio para que, si quieren profundizar mucho más en esto, porque el tiempo se nos haría infinito, en lo que les voy a compartir ahora, si quieren profundizar más, pues puedan ver esos dos videos. Entonces, vamos a entender estas experiencias del amor desde una escalera, ¿sí? Una escalera que tiene escalones y que va subiendo cada vez más alto, ¿sí? Entonces, va a haber 5 escalones que es importante que tengamos muy presentes para poder vivir la experiencia de amor que va subiendo a Dios. El primer escalón es el reconocer. Debemos reconocer. Sí, muy bien, ahí nos pusieron cuáles son los 4 experiencias del amor. Muchas gracias, Mari. Entonces, el primer escalón va a ser reconocer. ¿Qué debemos reconocer? Debemos reconocer primero que Dios nos ha amado. Si no soy capaz de reconocer el amor que Dios me ha dado, difícilmente voy a ser capaz de amar. Entonces, primero debo reconocer que hay un amor que me llena a mí. Pero también debo reconocer que hay amor en mis seres queridos, que hay amor en mis amigos, que hay amor en mi familia, que hay amor en mis cercanos. Debo reconocer que el amor es una experiencia que se vive día a día en la cotidianidad. ¿Cuál va a ser el segundo escalón? El segundo escalón es asumir. Mis queridos hermanos y hermanas, lo más difícil de amar es asumir que el amor no es estático. El amor es dinámico, el amor cambia, el amor se mueve. Porque es que imagínense lo aburrido que fuera el amor si fuera quieto. Sería un objeto. Y el amor no es un objeto. Hemos dicho que es un sentimiento, que es una experiencia, y esas realidades son realidades dinámicas, que se mueven, que cambian, ¿sí? Pero el amor tiene una característica especial, y es que ese cambio siempre es para bien, nunca es para mal. Entonces, después de reconocer el amor que hay a mi alrededor, debo asumir los cambios necesarios para amar más y para amar mejor. Porque el amor me va a pedir que cambie. Mira, la frase más anticristiana que puede existir en el mundo es nunca cambies. Porque es que la fe en Dios es dinámica. Implica que yo cada día sea mejor, que cada día peque menos, que cada día viva más en la esperanza, que cada día deje atrás aquello que me aleja de Dios. Por tanto, implica que cambie. Y el amor me va a llevar a esos cambios. Por tanto, yo debo asumir en segundo momento los cambios necesarios para poder amar más. El tercer punto va a ser dejarme conquistar, ¿sí? Dejarse conquistar por Dios. Dios nos está llamando, constantemente nos llama, golpea la puerta de nuestros corazones y quiere que nos dejemos conquistar por Él. Entonces, después de asumir esos cambios y de estar un poquito más cerquita de esa gracia de santidad, porque he cambiado, me he convertido, entonces pues me puedo dejar conquistar por Dios. Ya experimenté un amor de Dios, digámoslo general, nos ama a todos por igual, pero ahora en ese camino de conversión, Él me ha llamado por mi propio nombre, por el nombre de cada uno de nosotros nos llama y nos quiere conquistar para Él. Entonces dejémonos conquistar por ese amor de Dios,
Después de asumir la conversión, dejémonos conquistar por él. Luego, entonces, vamos a profundizar. Si nos dejamos conquistar por el amor de Dios, eso implica sumergirnos en un mar profundo, que es el misterio mismo de Dios. Entonces debemos sumergirnos en ese mar, profundizar en ese mar para alcanzar ese amor divino que está ahí en lo profundo, que es enorme, que es inmenso. Entonces debemos profundizar en ese amor. Y por cuarto, después de haber profundizado y conocido toda esa experiencia maravillosa del amor de Dios, ascendemos a lo alto, a la santidad, a Dios mismo. Y así aprenderemos a amar en Dios a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a todos los que nos rodean. Pero es un camino que va en ascenso. Bien. En ese mismo orden de ideas, ese camino que va en ascenso, pues obviamente va a tener obstáculos, va a tener dificultades. No es fácil, porque es que asumir el cambio es difícil. Profundizar el amor puede dar miedo. Cuando uno se va sumergiendo en el mar, en una piscina, empiezan a doler los oídos y nos da miedo. Cuando vamos en lo alto en un avión y hay una turbulencia, nos puede dar miedo de que caigamos en ese ascenso. Nos puede dar miedo. Pero la imagen aquí lo dice, el amor es mayor que el temor. Por eso, podríamos preguntarnos, ¿el amor es una respuesta al odio versus el temor? Ahí, ¿qué hay, sí? Normalmente el sentimiento contrario al amor, o en lo que conocemos comúnmente, es el odio. Entonces, decimos, lo contrario al amor es odiar. Pero yo les quiero decir hoy algo. También el miedo es contrario al amor. El miedo también es opuesto al amor. Y nosotros debemos responder al miedo con amor. Las situaciones de miedo son situaciones donde nos falta amor. A veces a nosotros mismos, a veces amor al otro. Tenemos miedo porque no hay amor. Si nos van a robar, por ejemplo, nos da miedo, porque aquí no hay experiencia de amor, porque el ladrón no me ama. Y de pronto yo no lo amo a él. Entonces hay miedo. Pero miren que aquí no, en este preciso momento del robo, en el ejemplo que estamos hablando, en ese preciso momento no hay odio. De pronto yo odiaré al ladrón después, cuando me acuerde del suceso, aunque no deba hacerlo. Pero en el momento preciso, lo que hubo fue miedo. ¿Y por qué hubo miedo? Porque sabía que esta persona me iba a hacer daño porque no me ama. Entonces, lo contrario al amor es el odio y el miedo. Y esos dos sentimientos, esas dos emociones, esas dos experiencias, siempre podrán ser vencidas con el amor. Siempre. El amor nos permitirá subir en esa escalera por la que debemos ascender y en la que el miedo y el odio nos quieren empujar hacia atrás. Ante el miedo y ante el odio debemos amar. Debemos amar porque es que Jesús, en su momento de más miedo y de más sufrimiento, fue levantado en una cruz. Es decir, se alzó, subió, ascendió. ¿Sí? Cuando Jesús estaba sufriendo porque le quería decir al Padre que apartara de ese cáliz, subió a la montaña a encontrarse con Dios y en la montaña amar, en la cruz amar. Y amando pudo perdonar a los que no sabían lo que hacían. Amando pudo cumplir obedientemente la voluntad del Padre de que debía morir en la cruz. El amor vence el odio y vence el temor, vence el miedo. El amor siempre lo sostiene y todo lo vence. Miren, no fueron los clavos lo que sostuvieron a Jesús en la cruz, sino su amor. Porque es que los clavos desgarran la piel. Los clavos hieren, duelen. O si no, claves y una puntilla y después nos cuenta. Sí, duele, duele. Pero es que Jesús se pudo sostener ahí porque amaba. Abrió sus brazos por amor. Se elevó sobre la tierra por amor y abrazó al mundo entero por amor. El amor nos sostiene. Todo lo vence, todo lo puede. Recordemos el himno de la caridad de Pablo, en el capítulo 13 de la carta a los Romanos. El amor es paciente, es servicial, todo lo espera, todo lo aguanta. El amor no pasará, no pasará, dice Pablo. ¿Y dónde podemos reencontrarnos con ese amor? En el sagrario, en la Eucaristía, porque es que ahí Jesús se sigue sacrificando por ti, por mí. La Santa Misa
es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz, que vuelve a entregar su cuerpo generosamente por nosotros. Imaginémonos ese poder tan maravilloso, tan espectacular, de, como lo dice ahí la frase, un amor tan grande se ha escondido en un lugar tan pequeño, en una forma pequeñita de un pan consagrado que se reserva en el sagrario. Porque el sagrario sin la Eucaristía no sería nada. El sagrario es por la Eucaristía que en él se reserva. ¿Dónde reencontrarnos con el amor? En los sacramentos, en la Eucaristía. Mis queridos hermanos y hermanas, si queremos aprender profundamente a amar, debemos ser hombres y mujeres de Eucaristía, de oración, que nos alimentemos del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque es que Él es el que nos enseña a amar, y Él es el que nos da fuerza para amar y nos alimenta para amar. Les voy a dejar estas 8 citas bíblicas que nos hablan de cuánto nos ama Dios, para que las puedan escribir o bueno, guardar, ¿sí? Ahí están, Romanos 5:8. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Salmo 36:7. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios, por eso los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Romanos 8:38-39. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Primera de Juan 4:16. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan 13:1. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Salmo 13:26. Den gracias al Dios de los cielos, porque es eterno su amor. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan ardientemente me encontrarán. Hay muchas más, hay muchas más. Pero estas 8 nos recuerdan mucho como ese proceso de amor que es entrega, que es refugio, seguridad, que es cohesión porque no nos separa, ¿sí? Que ama hasta el extremo, que agradece a Dios, que cumple su voluntad, que busca a Dios. Es una experiencia de amor que recorre toda la Sagrada Escritura. El amor de Dios es el motor de la historia de salvación. Dios decide escribir una historia de salvación porque nos ama, porque ama tanto al ser humano que desea salvarlo. Por eso decide escribir una historia de salvación. Y en esa historia de salvación, tú y yo somos protagonistas. Y Dios nos ha amado, a ti y a mí profundamente. Y quiere salvarnos. Quiere salvarnos. Y entonces, pues nosotros somos los que debemos dejarnos salvar. Somos nosotros los que debemos vivir en esa gracia. Y no olvidemos esto que decía San Juan de la Cruz. En el atardecer de nuestras vidas, de la vida, seremos examinados en el amor. Cuando lleguemos al cielo, no se nos va a preguntar cuánto he o no he pecado, sino cuánto he amado. Sobre el amor será el juicio divino. Seremos examinados en el amor. Por eso hoy pregúntate tú, allá en tu casa, ¿cuánto he amado? Y proponte cada día amar más. No es que ames a todos ya, no. Pero proponte cada día amar más, amar mejor, con más fuerza, con más intensidad, con más pasión, recordando estas 2 cositas, que el amor es lo único que crece cuando se reparte y que el amor no es lo que dices, sino lo que haces. El amor se multiplica cuando yo lo reparto. Es que nosotros no podemos ser egoístas. Si Dios nos ha amado tanto, tanto, tanto a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no amar? No podemos dejarnos para nosotros solitos ese amor. Debemos compartirlo con otros, porque si no explotamos. De llenarnos ahí nosotros solitos de amor, no. Seamos generosos y compartámoslo. Multipliquemos ese amor que ya hemos experimentado, que ya nos han dado, que tanto hemos sentido, porque el amor es lo único que crece cuando se reparte. Y esa frase ni siquiera es de un santo, miren, es de Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor del Principito, un libro tan conocido, ¿sí? No es ni de un santo ni de un sacerdote, es de una persona que comprendió esa realidad del amor que es netamente cristiano, porque pues Antoine era creyente, ¿no? Y el amor no es lo que dices, no me valen muchas palabras si no tengo acciones concretas de amor.
Debo actuar concretamente. Pequeños granitos de arena, pequeñas obras. Vamos a finalizar con esta oración y con una canción a María. Esta es la oración con la que el Papa Benedicto XVI terminó su carta de Caritas Est. Entonces, al igual que al principio, pues yo la voy haciendo y cada uno la va siguiendo en su casa. Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Digamos cada uno en nuestras casas: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga a cada uno de ustedes, bendiga a sus familias, bendiga sus necesidades, sus corazones, ilumine su mente con la gracia del Espíritu Santo para que cada día puedan amar más y mejor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.